Muy bien, buenas tardes de nuevo. ¿Sí me escuchaban bien? Tenía el micrófono hasta allá. ¿Y sí me escuchaban? Ni Sí, me, sí, profe. ni me había colgado el micrófono, pues es buen micrófono, fíjense. Y me lo había colgado y sí me oían. Wow. Es que si nada más uso el que venía aquí, no se escucha bien, ¿no? Es diferente. Bueno, pues vamos a empezar. Tenemos dos cositas que ver en la clase. Fíjense nomás, verán qué padre va a estar esto. Vamos a ver. Déjame ver. Basic Word. ¿Dónde está? Microsoft Word. Aquí en mis pantallas. Esto de, vieran ustedes. Trabajo con muchas cosas abiertas al mismo tiempo. Vamos a ver, deberían de estar viendo ustedes lo mismo que yo en este momento. Un documento que yo hice también, porque bueno, si se los encargamos, pues ustedes también deben de tenerlo, ¿verdad? ¿Cómo se divirtieron con estos debes? Tuve la comunicación con una de ustedes que me preguntaba, maestra, es que me salen tantos, y le digo, espera. Yesenia, ¿cuántos te salieron al final? Me lo reduje a 63 al final. Sí, por ahí andamos, ¿no? Yo tenía una marca de 65. Que general, ¿no? Son alrededor de 60. Lo que pasa es que si tomamos puntos como este, por ejemplo, debe conservar información, es un debe que debe de existir para todos, ¿no? Entonces, por ahí anda en todos los puntos, ¿verdad? ¿Qué? Fíjense, ¿qué tal nos fue con este estudio? Y vamos viendo, miren, vamos a dar una lectura de cierto modo rápida sobre los debes, por eso yo estoy poniendo dentro de mi pantalla estos debes para que demos un repaso a la norma, ¿sí? Y va a quedar entre ustedes, por favor, que tienen que estarla leyendo, y se tienen que acostumbrar al significado de cada una de las partes de la norma. Vamos viendo, me gustaría que lo leyéramos entre todos. Yo voy a empezar yo y luego luego continúan ustedes también. Bueno, es una gran cantidad, ¿no? Que sí nos da para todos. El primer debe que encontramos ahí fue 4.1, comprensión de la organización y su contexto, donde debe realizar seguimiento y revisión a las cuestiones externas e internas, nos dice la norma. O sea, muy bien, debe existir la comprensión, debe determinarse en base a el hacer de la empresa. A eso tiene referencia este debe con la comprensión de la organización y ese contexto. Ya la otra vez que veíamos los puntos así en general de la norma, platicábamos de esto, ¿no? ¿Qué significa? Y básicamente esto del contexto es a lo que se dedica, qué hace esa empresa. ¿Sale? 4.2, comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas. ¿Sí? La organización debe determinar, dice. O sea, como tiene a sus partes interesadas, es obligatorio que conozca las necesidades que posee y que van a intervenir de ambos lados, o sea, hacia la organización por cada una de las partes y de la organización a cada una de las partes. Y nos dice, ese debe incluye que sean pertinentes y que sean pertinentes las partes interesadas y los requisitos de esas partes interesadas. Obviamente, por ejemplo, si se dedica la empresa a producir zapatos y de repente por ahí sale un requisito de que sea el servicio de venta de zapatos. Espérate, porque dijimos, el contexto es la producción de zapatos. Y aunque se parezca y aunque tenga influencia, espérate, o sea, la pertinencia tendrá que ver con el contexto de la organización propiamente. Entonces, los propios requisitos tendrán que venir sobre el producto si
si es a lo que se dedica la empresa, ¿no? Es lo que propone ahorita. Y peor aún, por ejemplo, que venga un requisito de las partes interesadas, por ejemplo, de diseño, pero de diseño donde no tenga que ver con el zapato, sino de diseño con otro tipo de producto. Obviamente no es pertinente, ¿sí? No porque eso lo veo en un artículo, por ejemplo, como bolsas, no por eso va a aplicar o va a ser pertinente a los zapatos. De entrada el producto es completamente distinto, ¿sí? Entonces sí, tiene que evaluarse esos debes con toda la organización. 4.3, determinación del alcance del sistema de gestión. Debe determinarse los límites de aplicabilidad del sistema, por supuesto, ¿sí? Hasta dónde llega el sistema. Esto, fíjense que el alcance siempre tiene detallitos con respecto pues el tamaño de la organización. Miren, no hay ningún problema cuando es una organización donde tiene un solo, digamos que es una sola. ¿A qué me refiero con eso de que es una sola? Pensando en las organizaciones que tienen varias sedes, ¿sí? Por ejemplo, miren, si pensáramos en una empresa, me voy a ir grande, ¿no? Si pensáramos, por ejemplo, en Coca-Cola, que depende de Arca Continental, todavía viene de un grupo más grande. Bueno, pensando en Coca-Cola, ustedes saben que existe a nivel mundial. Entonces, el alcance del sistema de gestión no va a ser a nivel mundial, va a ser en una de las, en una de las plantas, pues, de donde está la producción y embotelladora del mismo refresco. ¿Me explico? O sea, ahí es donde parece y suena complejo el alcance, porque si te vas a eso, a una empresa o una organización que tiene varias sedes, varios puntos, que se dedican a lo mismo, entonces no puedes decir que el sistema abarca a todos, porque aun y cuando son similares, cada uno se administra o se administra de una forma autosuficiente, ¿sí? Entonces, en ese caso, cada una de esos espacios, de esas plantas, tiene que tener su propio sistema, que sí, estoy de acuerdo que debe funcionar similar al de los demás para que se hable y se realice lo mismo, ¿sí? Los procesos van a ser similares, iguales. Y eso asegurará pues la calidad del producto y o del servicio. Bueno, el sistema y sus procesos, dice aquí, debe establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente el sistema de gestión de la calidad y debe, aquí mismo, debe determinar los procesos necesarios para el sistema, ¿sí? ¿Quién lo define? La organización. O sea, nos dice que tiene que trabajar por procesos. ¿Se acuerdan que uno de los principios de la calidad, de acuerdo a ISO 9001, nos habla de gestión por procesos? Ahí está, en el 441. Y el 442, que pues realmente es parte del mismo 44, nos habla que debe mantenerse la información documentada. Y es a donde voy, ¿no? Con el que es repetitivo de debe, pero si no lo hubieran escrito en ese numeral, se puede dar a entender o a malinterpretar el que, pues es que en ese número no viene, yo no tengo información documentada. Entonces, no, hay que repetirlo en toda la norma, en todos los puntos de la norma. El 5.1, liderazgo y compromiso. Aquí nos pide que exista y esté demostrado, no solamente exista, sino esté demostrado. ¿Cómo se va a demostrar el liderazgo y compromiso? Ahí les va. Una de las situaciones que es parte hasta del mismo contexto, la planeación estratégica, donde se lleva misión, visión, políticas, y dentro de esto el propio organigrama, donde está bien distribuido el papel que juega, la responsabilidad que tiene que tener cada persona, pero sobre todo la alta dirección y alrededor de cada proceso, quién tiene ese liderazgo en cada proceso. Tiene que estar bien claro, pues, y documentado, por supuesto, en el sistema de gestión. Enfoque del cliente, a través del mismo punto de liderazgo y compromiso, debe demostrarse con respecto al enfoque del cliente. Por eso,
se determinan, comprenden y se cumplen regularmente los requisitos del cliente, los legales y aplicables, etcétera. B y C. También en liderazgo y compromiso. Acuérdense que aquí, otra vez, repito, viene de la alta dirección y por supuesto de todos los que sean responsables de cada uno de los procesos. Generalmente pueden ser todos los gerentes o jefes de área. ¿Por qué ves esa generalidad? Porque, y es que creo que no hemos platicado esto, pero ahí les va, ¿no? Es muy importante y haciendo memoria en este momento, creo que no lo hemos platicado directamente así. ¿Por qué quienes llevan la responsabilidad de áreas son los ideales para tener la responsabilidad en los procesos? Bueno, existe un punto aquí que es de la comunicación. Y si ustedes ven bien cómo es la estructura de trabajo, la forma de trabajar en cualquier organización, se darán cuenta que la parte de los líderes, que en este caso estará representado por gerencias y jefes de área, supervisores de área, ellos son los que transmiten la idea de arriba hacia abajo y es a quienes se les sigue. ¿Estamos de acuerdo en ello? Creo que sí. Bueno. Sí. Entonces, no puede ser al revés. O sea, quien sea el responsable, quien sea arriba en estos niveles, si ponemos de responsable dentro del organigrama a alguien que está abajo, pudiera generarse alguna problemática para que se le siga. Por eso las personas o el personal que va demostrando liderazgo a través de la organización va subiendo de puestos, ¿sí? Y está arriba en el organigrama. Si estos de acá abajo quieren expresar la situación de tal manera que ellos quieren ser responsables, o no que quieran, sino que se les designe como responsables una persona de abajo, para que lo vean exagerado, un obrero como responsable de un proceso dentro del sistema de gestión de calidad no es coherente, porque tendría la tendencia, como no tiene toda la capacitación necesaria, habilidades interpersonales, entonces no tendría la capacidad para llevar la responsabilidad del sistema y se afectaría directamente la calidad del producto y el servicio. Entonces, por eso, aquí en este punto establece esto, ¿no? El debe y cómo tiene que estar el enfoque desde la alta dirección hacia abajo. ¿De acuerdo? Entonces, eso tiene que quedar bien claro. Cuando yo estudiaba esto, tuve unos compañeros que nos comentaban, miren, imagínense, y lo recuerdo también que me gusta compartirlo con ustedes porque así no se nos olvida. ¿Quiénes son esos de la alta dirección y quiénes son los de abajo? O somos los de abajo, ¿no? Ahí les va. Hacía una comparación uno de los instructores y decía, estos de acá de arriba en el organigrama son los de pedigrí y los de acá de abajo, el resto de la perrada. Por eso es lo que les digo que parece, de cierto modo, hasta muy cómico, ¿no? Pero recordando de esa forma, no se nos vuelve a olvidar, ¿eh? Pensando en quiénes son los de la alta dirección, pues los de pedigrí, ¿sí? Si tienen una idea a qué me refiero, esto tiene que ver con razas de caninas. Las razas caninas, razas reales, son las que les llaman de pedigrí, son los que son superiores, digamos, hasta cierto punto. Y luego están los de la calle, los mezclados. Mande. Como ahorita menciona algo de capacidad, creo yo, no sé, o sea, cada quien, ¿no? Creo yo que no es tanto capacidad, es la preparación, porque muchas veces pueden ser capaces, pero no están preparados. Ok, eso incluye preparación. Estoy de acuerdo en el vocabulario que estás usando, correcto. Incluye capacitación, conocimientos, pero también habilidades, ¿sí? Hay situaciones, hay habilidades llamadas duras, que son habilidades que tienen mucha referencia a, digamos, en el caso de ustedes como ingenieros industriales, tendrán referencia a que tienen ustedes
herramientas de calidad, herramientas de manufactura esbelta, herramientas estadísticas con las cuales se pueden mover y desarrollarse en la empresa. Eso es un tipo de habilidades. Y existen otras habilidades que se le llaman blandas o sociales, que tienen que ver precisamente con esto, con el liderazgo, con comunicación, con análisis, síntesis, con vocabulario y algo bien importante, una situación que es inteligencia emocional. Entonces, todo eso realmente lo termina desarrollando una persona que tiene, fíjense, no necesariamente todos los ingenieros hacen eso, tienen que ser conscientes de las necesidades que requiere la organización y desarrollarse a sí mismos. Entonces, eso influirá en cómo va avanzando a ser de pedigrí. O sea, no necesariamente la gente de abajo no tiene capacidades, sin embargo, y puedes tener gente preparada abajo, pero no tienen el puesto suficiente. Por ejemplo, en el caso de dar una orden, y no estoy hablando del el jefe antiguo, el que nomás da órdenes, no, porque pudiera tener habilidades de liderazgo la persona, pero ser de los de abajo. En el caso de querer dar una orden de un nuevo proyecto, por ejemplo, pues no le van a hacer caso. ¿Por qué? Porque, pues si están arriba de esa persona, dicen, ¿y quién es para decirme que tengo que realizar este proyecto? Entonces, esto incluye el evitar conflictos también. Necesitamos que la información fluya, vaya, venga, pero que sea todo, incluyendo esto, la fluidez de la información, que sea con calidad también, ¿sí? A eso se refieren todos estos debes de liderazgo y compromiso. Tiene estos más, el 521, el 522 y el 53, del que estaba hablando ahorita en este momento. Era mucho en referencia al 5.3 con los roles, responsabilidades y autoridades de la organización, pero me regreso un poquito con la política de calidad, donde se debe establecer, implementar, y también debe estar disponible en toda la organización. Y de preferencia, dentro de lo mismo que dice ahí el texto, aquí ya nada más es el resumen de la norma, tiene que conocerse por todo el personal de la organización. Esto es algo bien importante. La política no es que se la tiene uno que aprender todo, todas las letras, como dice, porque no se trata de recitar la política. Se trata de comprenderla, digerir la política de la empresa y trabajar en base a la política. Por eso es que es extremadamente importante que todo el personal la conozca y se conduzca en base a la política, en este caso a la política de calidad. Sin embargo, si hablamos de un sistema de gestión integral, donde ahí tendríamos que analizar los debes de la norma 9001, los debes de la norma 14001 y los debes de la norma 45001 y concentrarlos en uno solo, y ahí estaríamos hablando pues en este caso para la política, que sí tiene que existir, no solo de calidad, la política integral tiene que digerirse, comprenderse por todos los miembros de la organización. Fíjense, es muy importante y a mí siempre me viene a la mente esto. Yo no sé por qué a veces olvidamos personal de la empresa y en estos puntos como el personal de limpieza. Sería extremadamente importante que también ellos lo conozcan. Ah, no, pero es que no tienen que ver con la operación. Directamente no, pero indirectamente sí. O díganme ustedes si no está ese personal existente en una organización, si realmente se puede elaborar. Si se nos tiró un garrafón de agua, pero nosotros estamos trabajando en la producción y tenemos que sacarla y tenemos que seguir, entonces, y de repente pasa alguien por ahí, hay un accidente, bla, 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 aumenta los riesgos, ¿sí? Esa falta de conocimiento, entonces toda la organización debe conocer esto. ¿Sí? Pues es que son importantes porque si no fueran importantes ni hubiera ese puesto, pues ni siquiera se contrata. No existirían y todos nos dedicaríamos, no, pues todos vamos a limpiar.
eso no significa, ustedes saben y ya conocen las 5 S, que una de las situaciones incluye el orden y limpieza. O sea, ustedes saben que todos debemos sernos responsables de nuestras áreas. Sin embargo, hay situaciones que ya no corresponden, por eso es que se tiene ese tipo de personal y son extremadamente importantes, exactamente. Sobre todo ahorita en tiempos de pandemia, en una organización que no tengan ese personal que se esté dedicando a estar sanitizando las áreas, olvídense, no se puede trabajar, ¿cierto? Entonces ya no solamente hablamos de limpieza, sino de sanitización, ¿sí? O sea, ya el mundo nos llevó más allá. Sale. Excelente. 6.1. Aquí ya nos pasamos a otro capítulo. Acciones para abordar riesgos y oportunidades. ¿Vieron así como lo puse yo como que el resumen del resumen del resumen para el debe? Entonces es como les voy a pedir que empiecen a participar ustedes también. Aquí del 6.1 tengo dos, 6.1.1 y 6.1.2. ¿Qué dice el debe del 6.1.1 y qué dice el debe del 6.1.2? Adelante, cualquiera de ustedes. No se amontonen. No, sí amontónense mejor. El 6.1.1 dice, al planificar el sistema de gestión de la calidad, la organización debe considerar las cuestiones referidas en el apartado 4.1 y los requisitos referidos en el apartado 4.2 y determinar los riesgos y oportunidades que es necesario abordar con el fin de, inciso A, asegurar que el sistema de gestión de la calidad pueda lograr sus resultados previstos. Inciso B, aumentar los efectos deseables. Inciso C, prevenir o reducir efectos no deseados. Inciso D, lograr la mejora. Excelente. ¿Cuáles eran el 4.1 y el... ¿A cuál es esa referencia? El 4.1 y el 4.2. ¿Quiénes eran el 4.1 y el 4.2? El 4.1, según yo recuerdo, era algo de organización. Sí. Comprensión de la organización, exactamente. Andas muy bien, Yasmín. Saraí. Nunca te llamamos Yasmín. Y el 4.2, comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas. Entonces, para allá nos lleva, ok, vas a tener riesgos, ten cuidado tanto al planificarlos como al abordarlos y considera todo lo que piden tus partes interesadas y, por supuesto, tu alta dirección. Ahí está. Muy bien, gracias, Emma. Vamos a brincar al 6.2, que tiene el 6.2.1 y el 6.2.2. ¿Quién dice yo? Por ahí había una doble que alguien más quería leer al mismo tiempo que Emma. Mm, Adelante. Los objetivos de la calidad y planificación para lograrlos. La organización debe de establecer objetivos de la calidad para las funciones y niveles pertinentes y los procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad. El 6.2, al planificar cómo lograr sus objetivos de la calidad, la organización debe determinar A, qué se va a hacer, B, qué recursos se requieran, C, quién será responsable, D, cuándo se finalizará y E, cómo se evaluarán los resultados. Excelente. ¿Se fijan que nos lo deja la norma siempre es tan dócil realmente como nosotros queramos, porque nos dice, la organización debe establecer los objetivos, o sea, nadie más te va a establecer los objetivos, la propia organización, ¿sí? O sea, te pide que dentro de tu planeación tengas objetivos. Ahora, el 6.2.2 te dice que debes determinar qué se va a hacer, qué recursos, quién será responsable, cuándo se finalizará, cómo se evaluarán. O sea, nos pide que tengamos indicadores que estemos midiendo. Ahí donde dice cuándo se finalizará, pues tiene que tener un tiempo. Y me dice el inciso E que se evalúe, ¿sí? Entonces, para poder ver que se está dando cumplimiento realmente a el sistema de gestión en base a los objetivos, ¿sí? 6.3, muchas gracias. 6.3, vamos a darle hacia abajo, ¿dónde andas? 6.3, ahorita leemos el 7.
Ya, profe. Adelante. Planificación de los cambios. La organización debe considerar A, el propósito de los cambios y sus consecuencias potenciales. B, la integridad del sistema de gestión de calidad. C, la disponibilidad de recursos. D, la asignación o resignación de responsabilidades y autoridades. Exacto. Miren, con este punto, apréndaselo ahí, ¿no? Planificación de cambios. Tiene que existir, tiene que buscarse disponibilidad de recursos. O sea, nos dice, debe haber cambios, pero deben estar planeados. Y además, se debe conocer bien de qué se tratarán los cambios que existan en la organización. Bueno, y la idea aquí es que veamos que siempre va a estar en constante movimiento. Quisiera que lo viéramos como flujo. ¿Y por qué? Porque realmente cuando vemos hacia el interior los procesos, vean que los procesos se mueven constantemente porque hay flujo de materiales, hay flujo de información y energía también, ¿no? Pero aquí en el sistema realmente, básicamente medimos información y pues dentro de cada proceso, la comunicación que se da con la información y por supuesto los materiales que tienen que fluir alrededor. Entonces, de acuerdo a esto, van a surgir cambios. Entonces, la idea es que sea consciente, por eso se pone un debe aquí, debe considerar que sea consciente la organización de lo que va a estar sucediendo y que lo planifique, ¿sí? Apoyo, recursos, el 7.1 que tiene 7.1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 y etcétera. Entonces, vamos viendo el recurso. Dentro de recursos están estos, ¿sí? Generalidades, personas, infraestructura, ambientes para la operación de los procesos. Me voy a ir yo, ahorita les doy chance otra vez, ¿no? Debe mantener, determinar, proporcionar recursos necesarios. Ahí va. De las personas, determinar y proporcionar las personas necesarias para que se dé seguimiento a cada uno de los procesos. Entonces ahí es donde generalmente este punto de las personas va a estar administrado, o sea, va a ser gestionado por el área, departamento, división, como sea que se llame la organización, donde está recursos humanos, porque ellos se encargarán de esta parte, ¿sí? Ustedes ya llevaron la materia de legislación laboral, ¿verdad? Creo que sí. Sí, el semestre pasado. Ok, excelente. Entonces, con eso, ustedes ya saben que pues este departamento es extremadamente importante. Entonces, deberá pertenecer a un proceso y la organización verá cuántas personas y de qué tipo, las características, capacidades que debe tener esa persona. Ahora, la infraestructura, fíjense, la organización debe determinar, proporcionar y mantener la infraestructura necesaria para la operación de los procesos. Y aquí, ahí les va otra cosa, mantener infraestructura. Esto nos lleva a algo más. En este lugar de la norma, aquí está indicado que la organización debe tener mantenimiento del tipo que necesite. Porque si de todas formas se encarga de un servicio, si no es de un producto, si es de un servicio, si no tiene maquinaria y equipo, de todas formas tiene que dar mantenimiento, sí, porque estamos hablando de todo lo que se llama infraestructura. La infraestructura incluye edificios, incluye materiales y equipos, ¿sí? No son las personas, pero el resto todo es infraestructura. Un vehículo. Entonces, aquí lo general, muy importante que te pide esta norma, no te dice cómo lo hagas, pero para hacerlo con calidad, regularmente vas a tener en cualquier organización un programa de mantenimiento y le vas a dar seguimiento. Ustedes llevan una materia que habla de esto, una asignatura, me parece, no sé si en séptimo o en octavo, pero están por llevarla, ¿no? En el siguiente ciclo. Entonces, ahí les va a caer más en cuenta todo esto a lo que me estoy refiriendo. Y aquí existen los mantenimientos predictivos, preventivos y correctivos. Y es donde lo van a meter esto a
la infraestructura, o sea, dentro del sistema de gestión de calidad, ¿sí? Insisto, si tienes infraestructura en malas condiciones, es probable, o no en las condiciones idóneas, pues es probable que influya en el ejercicio de la calidad de tu producto o de tu servicio. Entonces, hago un hincapié ahí porque luego habrá empresas que no quieran determinar el tener mantenimiento y que digan, no, pues es que nosotros tenemos en nuestra planeación el tener infraestructura. De hecho, cada 2, 3 años renovamos el equipo de cómputo, es infraestructura, por cierto. Le proporcionamos todo lo que necesita el personal, ajá, pero se te empieza a caer el edificio. Y eso es un riesgo muy alto para la calidad y para la seguridad y salud del trabajador. Entonces, por eso quise hacer el hincapié ahí que para ese punto de mantener la infraestructura, como lo auditamos, lo más fácil de auditar es observando la información documentada de la planeación del mantenimiento y del llevado a cabo del mantenimiento, o sea, de los registros, la evidencia de los mantenimientos. Y listo, ahí podemos ver por sentado esa parte de mantener la infraestructura. Determinar y proporcionar van directamente con la planeación de cada área, ¿no? ¿Qué necesitas de infraestructura? La determinación. ¿Cómo la proporcionas? Pues económicamente tiene que haber algún lazo. ¿Sale? Ahora sí, ayúdenme aquí. Ambiente para la operación de los procesos. ¿Quién dice yo? 714. Son recursos también. No, pues sí. No se montonen. Ambiente para la operación de los procesos. Dice, la organización debe determinar, proporcionar y mantener el ambiente necesario para la operación de sus procesos y para lograr la conformidad de los productos y servicios. Nota, un ambiente adecuado puede ser una combinación de factores humanos y físicos, tales como sociales, como por ejemplo no discriminatorios, ambientes tranquilos y libres de conflictos. B, psicológicos, por ejemplo, reducción de estrés, prevención de síndrome de agotamiento, cuidado de las emociones. Y C, por último, físico, que son pues las temperaturas, el calor, la humedad, la iluminación, circulación del aire, higiene y ruido. Estos factores pueden diferir sustancialmente dependiendo de los productos y servicios suministrados. Excelente, muy bien, Raquel. ¿Se fijan en lo que estaba hablando hace un momento sobre el mantenimiento? Bueno, ahora les aclaro esta parte. Esta es una parte muy interesante que se le agregó a la norma en su versión 2015. Antes, la versión anterior no tenía este punto como tal. Resulta que ahí les digo, en el inciso C, si se fijan, el inciso C nos marca una conexión bien amplia con las otras normas, con 14,000 y con 45,001. Ahora, si no tuvieras un sistema de gestión integral, o sea, si nomás tienes el sistema de gestión de calidad, este punto, el 714, te pide que hagas algo de gestión de seguridad y ambiental. Vean el punto C. Y ojo, cuando se va a hacer una auditoría, ya sea interna o externa, este es un punto esencial que puede detener una auditoría. El auditor, si logra ver un punto que pueda ser perjudicial de higiene, de ruido, de aire, de la iluminación, de la humedad, de la temperatura, que pudiera ser o que se vea un riesgo amplio, pues, para el personal y por supuesto para sí mismo como auditor, ahí detiene la auditoría y está en todo su derecho, pone el hallazgo, la no conformidad al punto 714 de ambiente para la operación de los procesos y se acabó la auditoría. Y no continúa. Se tiene que dar una resolución a esa situación. Entonces, propiamente, tú como organización no quieres que eso te pase.
Si tú das seguimiento a la norma y a este debe, nada de eso pasaría. Y luego nótense la parte A y D, sociales y psicológicos, ¿sí? Ustedes van a estudiar el próximo semestre la clase de ergonomía, que tiene influencia tanto en aspectos físicos como en psicológicos, porque va a la situación con el agotamiento, va con ergonomía ambiental, que tiene que ver con calor, humedad, iluminación, y bueno, esas partes. Entonces, van a complementar, ¿se fijan? Con las otras asignaturas, van a ir formando todavía una mejor base para los conocimientos y experiencia que ustedes tengan como ingenieros industriales, ¿sí? Pero noten bien, ¿no? Esa parte, como les decía yo, el propio sistema de gestión de calidad, solamente basado en ISO 9001-2015, ya te da las pautas necesarias para hablar de tener el cuidado sobre los factores físicos, ¿sí? Y factores psicológicos y sociales. Interesante está, ¿verdad? Ese punto. Bueno, vamos a tratar de irnos más rápido porque tenemos otra parte, ¿no? En la clase. Entonces, no se trata nada más de que nos detengamos en los debes. Recursos de seguimiento de medición, hay generalidades, trazabilidad. Bien importante ¿Quién nos quiere leer el de trazabilidad, por favor? Inciso A. Calibrarse o verificarse o ambas, a intervalos especificados o antes de su utilización, contra patrones de medición trazables a patrones de medición internacionales o nacionales. Cuando no existan tales patrones, debe conservarse como información documentada la base utilizada para la calibración o la verificación. Muy bien. Entonces nos habla aquí de que como sea que tú estás midiendo tus procesos y tu equipo. Ahí es donde se va y aterriza en la parte de calibración. Tienes que tener evidencia de que está bien, de que es correcto, tienes que tener tu información documentada. Excelente, muchas gracias. Conocimiento de la organización para operar sus procesos, competencia. Se debe determinar la competencia necesaria de las personas, el punto que mencionaba Arlet hace rato, que deben de tener las capacidades. Esto va a cruzar con los principios que estudiamos de Deming. Deming en sus 14 principios nos hablaba de estas competencias que debe tener las personas en base a educación, en base a capacitación. Entonces, cada puesto debe de tener su descripción dentro de la empresa para que sí tengas la calidad de tu producto y de tu servicio. Toma de conciencia. Las personas que realizan el trabajo bajo control de la organización deben tomar conciencia. Aquí era donde les decía que que la política de calidad pues la debe de conocer todos. Por supuesto que de ahí deben de conocer y que son pertinentes los objetivos, la contribución y la eficacia del sistema y las implicaciones del cumplimiento de los requisitos del sistema. Comunicación, debe determinarse comunicación interna y externa, como sea que quieras llevar tu comunicación, incluyendo el siguiente punto, que es la información documentada. Como sea que quieras determinar la comunicación, insisto, es como sea, pero debes de determinarla. O sea, que si vas a incluir la parte donde si vas a incluir emails, o sea, los correos electrónicos, si vas a incluir comunicación por pantallas, por avisos en los periódicos a través de la organización, etcétera. ¿Sí? Todo eso tiene que ver, pero se tiene que documentar, tiene que existir, que así se lleva la comunicación dentro de la organización. La información documentada aquí nos dice todo lo que nos requiera esta norma ISO 9001, o sea, todos los debes, donde dice debe tener información documentada, dice que debemos tener información documentada. Valga la redundancia. Creación y actualización va en conjunto con la mejora continua. Tú generaste un formato, ¿sí? No, pues qué bueno, qué bonito. Lo estás usando y a los 2, 3 meses te das cuenta que había casillas, había partes del formato que no usas o que luego no lo entienden los trabajadores, que lo tienen que llenar y cada vez que lo van a llenar vienen y te preguntan.
Entonces, ese formato, ese documento no está funcionando correctamente. Entonces, ¿qué vas a hacer tú? Pues lo reidentificas, revísalo y modifícalo. A eso se refiere esto, ¿no? Que tienes que tener tus documentos con su descripción, el tipo de formato, codificación, si puedes, título, fecha, autor, todo eso. Y la conveniencia y adecuación, lo que les describí hace un momentito. Control de esta información, pues se tiene que llevar un control, ya sabemos eso. Operación, planificación y control operacional. Nos vamos acá, comunicación con el cliente. Ahora sí, ayúdenme a leer. Comunicación del cliente. La comunicación con los clientes debe incluir, inciso A, proporcionar la información relativa a los productos y servicios. Inciso B, tratar las consultas, los contratos o los pedidos, incluyendo cambios. Inciso C, obtener la retroalimentación de los clientes relativa a los productos y servicios, incluyendo las quejas de los clientes. Inciso D, manipular o controlar la propiedad del cliente. Inciso E, establecer los requisitos específicos para las acciones de contingencia cuando sea pertinente. Ok, excelente. Comunicación con el cliente, que es una de nuestras partes interesadas. Entonces, es muy importante que sí se incluya dentro de la propia comunicación con ellos el que exista bien descrita la información del producto o del servicio, que existan consultas con ellos, contratos de ser el caso, etcétera, retroalimentación de los clientes, es esencial. Acuérdense del primer principio de la calidad. ¿Qué era el primer principio de la calidad? A ver si se acuerdan. Uy, los grillitos cantaron. ¿Cuál es el primer principio de la calidad? Acuérdense, hay que traerlo. Enfoque al cliente. Enfoque al cliente. Muy bien, Raquel. ¿Sí? El enfoque al cliente. Entonces, tenemos que tener retroalimentación de ellos. Si realmente queremos estar enfocados a las necesidades del cliente, pues tenemos que estar en contacto, estarnos comunicando, que nos digan cómo está el producto, hay que hacerle cambios, ¿qué vamos a hacer? ¿Sí? Y aquí viene otro punto muy importante, el manipular o controlar la propiedad del cliente. En ocasiones tendremos cosas como que pueden ser de diseño, por ejemplo, que puedan ser información confidencial, entonces hay que controlarla de tal forma que esté declarado, bien documentado, quiénes pueden leer esa información, ese diseño, de qué departamento a qué otro departamento se lleva ese diseño, que no salga de ahí si es extremadamente confidencial, qué sé yo, ¿no? Este otro punto muy indispensable, establecer requisitos específicos para acciones de contingencia si es pertinente. Que una contingencia tendrá que ver cuando, híjole, ya nos sobrepasó el riesgo, sí nos llevó a otra situación y cómo hacerlo. Todo esto a través de comunicarle al cliente, ¿sí? ¿Sabes qué? Tiene este problema, este lote, vamos a tener la planeación de qué hacer. Cuando ya le entregaste, pues vas por él, ¿no? Vas por ese lote, etcétera. Determinación de requisitos para productos y servicios. Me lo voy a brincar porque quiero terminar esto de los debes. Ya. Tampoco le vamos a leer todo. Entradas para diseño y desarrollo, controles, salidas, cambios del diseño, importantísimos, deben existir. Control de los procesos, ¿sí? Tipo y alcance del control. Hay que asegurarse que los procesos, productos y servicios suministrados no afecten de manera adversa a la capacidad de la organización. Debe asegurarse que esos procesos que vienen externos están considerados en el sistema de gestión y están controlados. Definir cuáles son los controles y tener esa consideración. Luego nos habla incluso aquí, ¿no? Información de los proveedores. Hay que tener bien el conocimiento de ellos. Dice, asegurarse de la adecuación de los requisitos con la comunicación. Producción y provisión del servicio. Identificación y trazabilidad. Este es uno de los puntos bien interesantes en todos los procesos. Lo marco y lo leemos, por favor, y ahorita les explico por qué lo leemos. Adelante. ¿Quién dice yo?
Yo. La organización debe utilizar los medios apropiados para identificar las salidas cuando sea necesario, para asegurar la conformidad de los productos y servicios. La organización debe identificar el estado de las salidas con respecto a los requisitos de seguimiento y medición a través de la producción y prestación del servicio. La organización debe controlar la identificación única de las salidas cuando la trazabilidad Trazabilidad. debe conservar la información documentada necesaria para permitir la trazabilidad. Para permitir la trazabilidad. ¿Qué se entiende por trazabilidad? El orden. El Ok. plan que se tiene para alcanzar los objetivos. Las dos cosas son correctas. ¿Qué más? ¿Hay algo más con trazabilidad? Miren, esto es dentro de los procesos de la producción, ¿sí? Ya sea del producto o del servicio. Algo ibas a decir, Luis Román. Es la identificación también de los materiales, productos también. Correcto, también es eso. Miren, supongamos que tengo 5 procesos. 5 operaciones en la producción, no 5 procesos. En el proceso de producción tengo 5 operaciones. De esas 5 operaciones, pues por ahí va a pasar el producto. ¿De acuerdo? Ok. Entonces pasa por la operación 1, la 2, la 3, la 4, la 5. ¿Ok? Llega por X o Y, pues, llega a inspección, acá afuera ya no está dentro de estos 5. Y hay un error. Entonces, ¿cómo podemos identificar para hacer un verdadero análisis de causa raíz? Nos va a ayudar que tengamos información documentada de esa trazabilidad. O sea, ¿qué sucedió en el 5? Yo tengo documentado que ese producto sí pasó por la parte 5, que sí pasó por la 4, que sí pasó por la 3, que sí pasó por la 2, que sí pasó por la 1, ¿sí? Tengo bien documentado qué hizo en cada parte para ese producto. Entonces, si yo quiero ver cómo pasó, no necesariamente que hubo un error en el producto, pero si quiero ver el historial, digamos, de ese producto, yo puedo hacer trazabilidad hacia atrás o hacia adelante, ¿sí? A eso se refiere la trazabilidad, que hay una historia de ese producto a través de toda la empresa. Y eso no solamente va a ser aquí en los 5 operaciones de producción. Puede ser que debería, y estoy usando el vocabulario, debería tener opción de trazar hasta materia prima. Vaya, que yo puedo ver que hacia aquí se utilizó, aquí en la operación 2, se ocupaba materia prima, ahorita lo mencionó ya Luis Román, se ocupaba materia prima que viene de la empresa ZZ. Entonces, venimos, checamos, revisamos hacia la administración de almacén y en almacén checamos que para que esta operación se lleve a cabo, pues siempre tiene que haber esa materia prima que proviene de ZZ. Y resulta que de repente nos mezclaron aquí materia prima de ZZ con materia prima de YY. Y el producto salió, pero tenemos una inspección, una auditoría del cliente. El cliente viene y va a revisar la trazabilidad. Y cuando el cliente se entera que aquí nosotros hicimos esto con ZZ y YY, pues aquí va a identificar lo que él está encontrando allá. O sea, vino a auditarnos porque vio que algo cambió, pero no se le avisó. Sin embargo, como tenemos esa trazabilidad, podemos ir a revisar, ir y venir. No necesariamente tiene que ser una situación de un cambio en sí, pero nos permite ver un seguimiento y medición. Por eso es lo que dice ahí, ¿no? Seguimiento y medición a través de la producción y prestación del servicio.
Para que esto sea posible, como les digo, debe controlarse y se debe tener información documentada de la trazabilidad. Entonces, trazabilidad es muy importante en cualquier organización, claro, si estamos siguiendo calidad. ¿Sí? Propiedad del cliente, pues hay que cuidarlo, eso es lo que dice la norma, hay que cuidar. Preservar salidas durante la producción, control de cambios, tiene que existir el control de si hay cambios en la organización. Liberación de productos y servicios, control de salidas no conformes. Este es otro punto también importante. Puede existir salidas no conformes, o sea que el producto o el servicio no se esté dando como debe ser. En caso de servicios, esto es lo que se identifica con quejas, por ejemplo, de los clientes. Pues esto nos lleva a que debes tener controlado eso. No te pueden estar pasando, pero te pasan de repente. Entonces, tu sistema de gestión tiene que estar calculado de tal forma que recibes una queja, recibes una no conformidad y le das seguimiento en el momento. Debes de tener la capacidad de eso. Entonces, por eso es que hay que tener control de salidas no conformes. Pues como les decía ahorita, hay que corregir, ¿no? Contener. Evaluación del desempeño. Vámonos acá. Satisfacción del cliente. Hay que tener conocimiento, percepción, retroalimentación del cliente. Análisis y evaluación de los datos que surgen a través de toda la organización. Hay que evaluar todos los procesos. No solamente hay que evaluar dónde está producción, hay que evaluar la administración, hay que evaluar la propia administración del sistema de gestión que sí se está dando. ¿Sí? Auditoría interna. La organización debe planificar, establecer, implementar, mantener todo esto. Ahora, estos puntos de auditoría interna van a estar basados, insisto, debe haber la base en ISO 19011. Y la última versión de ese estándar es 2018. ISO 19011, 2018. Ahí se marca todo esto, cómo la organización debe planificar, establecer, implementar, definir criterios, asegurarse, realizar, bla, bla, bla. Bueno, es muy importante que se capacite a los responsables de todos los procesos, además de los auditores, para que se tenga esta planificación, el establecimiento, la implementación y el mantenimiento de las propias auditorías, ¿sí? O sea, una organización no debe dejar la auditoría interna solamente al equipo auditor, a los auditores, sino también básicamente a los responsables. Y si tienes capacidad de capacitar a más personal, pues qué bueno. Pero no solamente, insisto, no solamente a los auditores, para que funcione bien. ¿Sí? Revisión por la dirección. Esto es un documento, bueno, aquí no lo llama documento, pero sí tiene que documentarse. Aquí deben incluir decisiones, acciones, oportunidades de mejora, necesidades, recursos. Este documento se genera a través de las vueltas, los ciclos que se le da al sistema. O sea, cuando completamos los ciclos, cada vez que auditamos también, porque en la auditoría se verifica el sistema y entonces con la auditoría puedes dar la última parte de esa verificación del sistema. Y si se encontraron hallazgos que se resuelvan, entonces las salidas de la revisión por la dirección indican todo lo que sucedió en un determinado periodo de tiempo. Por lo general te puedes llevar hasta el año de hacer un documento que hable de esto, que incluya cómo estuvo trabajando en el año el sistema de gestión. Te incluye el seguimiento de los objetivos, eso que decíamos que los objetivos que son medibles, que tienen indicadores, que tienen fechas. Por eso es que no vas a hacer auditoría cada mes del sistema de gestión de calidad, no, porque tienes indicadores de los objetivos que los estás midiendo a los 3 meses, a los 6 meses. Entonces, a ti te conviene hacer auditorías dentro de la planeación de las auditorías, tenerlas donde ya tengas seguimiento de todos los objetivos para que puedas verificar que se está dando el seguimiento y que se está dando el cumplimiento a final de cuentas de todo el sistema de gestión. ¿Estamos? Entonces,
Por eso es que las auditorías, insisto, no son una vez al mes. Tú vas a hacer planeaciones con respecto a tu sistema, cómo está corriendo el sistema, ¿sí? Y la mejora lleva a dar seguimiento a si encontraste algo, que es la primera parte con este punto de no conformidad y acción correctiva. Si al estar verificando el sistema estás encontrando algo que si es un hallazgo nada más, pero tú no quieres que se convierta en no conformidad, o sea, hay una observación que pudiera afectarte, se puede convertir en un riesgo, entonces tienes que controlar ese riesgo, tomas acción sobre él y lo eliminas. Acción correctiva, donde ya sí te falló, donde está afectando la calidad del producto o del servicio, entonces tienes que dar acción correctiva, documentarla y sobre todo lo que la documentes es para que no te vuelva a pasar, ¿sí? No debería volverte a pasar. Que si te llega a pasar, entonces es una de las opciones del por qué una no conformidad se puede volver no conformidad mayor, porque quiere decir que no diste un seguimiento correcto sobre el problema que habías encontrado. Y por supuesto, no menos importante, la mejora continua. La organización debe mejorar continuamente todo. Aquí se recomienda, pero esto no es algo que tiene que tener así de fijo, ¿no? Pero se recomienda que la organización tenga lo que se le llama un plan de mejora. ¿Y qué es un plan de mejora? Bueno, pues el plan de mejora incluirá el seguimiento, pues, a la mejora continua, ¿sí? Y permitirá que esto, sí se logre. Estoy abriendo el otro documento porque vamos a entrar a la otra parte de la clase. Nos permitirá la mejora continua que sí se lleve a cabo, pero además que que sea constante. Porque puedes tener un plan, pero si no lo sigues, pues ahí ya te tumba y entra un problema con tu sistema de gestión. O sea, tu sistema de gestión debe tener mejora todo el tiempo. ¿Cómo se tiene que evidenciar esto? Al menos se hace anual, al menos se hace anualmente. ¿Por qué? ¿De dónde saco que se hace anualmente? Bueno, eso es porque tenemos dentro de la certificación, en base a cualquiera de estas normas, 9001, ISO 14001, ISO 45001 y las otras también, se tiene un certificado que se debe verificar cada año. O sea, uno tiene la auditoría de certificación ahora, y esa auditoría esa certificación tiene una duración de 3 años, pero para asegurar que sí tenemos el cumplimiento con esto, se realiza una auditoría de seguimiento al año. O sea, ya, este primer año ya te certificaste, entonces, ahí está tu auditoría. Al segundo año, cuando empieza a correr el segundo año, se realiza una auditoría de seguimiento. Se requiere obligatoriamente esta auditoría de seguimiento para ver que sigues en cumplimiento. En dado caso donde se llegara a encontrar que una organización no da cumplimiento, si hay no conformidades mayores, mayores o menores, si se encuentran no conformidades, hay un plan de seguimiento, hay un plan de acción, se da un tiempo, 1 mes, 2 meses, dependiendo de la gravedad de la no conformidad, y se vuelve a verificar la auditoría. En dado caso de no dar cumplimiento, si se hubiera dejado al olvido el sistema de gestión, pues se quita, se retira el certificado simplemente, ¿no? Se invalida ese certificado. Entonces, ¿por qué se hace estas auditorías de seguimiento? Para verificar precisamente que realmente está trabajando el sistema de gestión de calidad. Y como les decía, el plan de mejora, por eso normalmente se hace anual, porque las verificaciones completas de todo el sistema pues tienen que ver con el año, pero no necesariamente tiene que ser así, pueden ser planes de mejora trimestrales o semestrales. ¿Quién lo define? La organización, ¿sí? La organización lo va a definir. Ahora, dentro del trabajo de esta unidad, tenemos que estudiar el siguiente punto que es ISO 31000 2018.
No propiamente así, sino que lo que habla aquí es la gestión de riesgos, pero acuérdense que esta unidad, vean ahí, esta unidad es de normas nacionales e internacionales de gestión de los sistemas integrados. La clase anterior ya platicábamos de todas las NMX, las normas oficiales mexicanas y por supuesto los estándares internacionales. Aquí estamos viendo que se va a hablar de la gestión de riesgos para un sistema de gestión de calidad o integral. Entonces, ¿quién da la pauta de la gestión de riesgos? ISO 31000 2018, que es la última versión, ¿sí? Esta nos da las pautas. Entonces, lo que vamos a ver ahorita es estas diapositivas donde vamos a ver de una manera, pues, bastante general, ¿no? La gestión de riesgos. Pero esto es para dar cumplimiento a algunos de los debes. Había uno de los debes que nos hablaba por ahí que deben analizarse los riesgos. Deben documentarse, debe darse seguimiento y sobre todo pues deben gestionarse los riesgos. Y para gestionarse, entonces la pauta, la consulta nos la da aquí, ISO 31000. Pero además, el que digas, pero es que yo ya tengo analizado el riesgo, ya lo disminuí, lo elimino, ok. O ya siempre van a ser los mismos riesgos. No, en realidad también esto nos da pautas para que digas, sabes que cíclicamente tienes que estar dándole seguimiento al listado de riesgos que tú generaste en tu sistema de gestión y tienen que evaluarse. Esos riesgos tienen que ser evaluados, pero además de evaluados, después de evaluarse, hay algo que se le conoce como riesgo residual. Vamos a continuar en otras clases hablando de eso, que es muy importante porque la idea es eliminar los riesgos, pero hay situaciones que van a ser constantes y son riesgos, insisto, riesgos de calidad, de seguridad y medio ambiente, porque vamos a verlo con los sistemas integrales. Aquí el ISO 9001-2018, esta información la sacamos directamente de la norma 31000, perdón. La norma 31000 entonces nos va a hablar de la gestión del riesgo, todos los factores que van a entrar en él. Como viene aquí, la gestión del riesgo es iterativa. Iterativa tiene que ver a que la tienes que evaluar los riesgos y debe de ser constante. O sea, tú evaluaste un riesgo de esta forma, lo tienes que seguir evaluando y probablemente esta forma de evaluación evolucione y te va generando una nueva evaluación. Y esa propia evolución te va a generar un nuevo resultado en la evaluación del riesgo. A eso se refiere con que sea iterativa y asiste a las organizaciones a establecer su estrategia, lograr objetivos y tomar decisiones informadas. Acuérdense que la toma de decisiones en base a hechos, ¿se acuerdan que es uno de los principios de la calidad que en base a ISO 9001? Aquí en ISO 31000 para la gestión de riesgos se tiene también unos principios, ahorita los vemos aquí. Aquí nos dice, se basa en principios, marco de referencia y proceso, que son los puntos. Esta norma llega hasta el punto 6. En el punto, parece que el 4 es de los principios, el 5 es el marco de referencia y el 6 es el proceso. Los anteriores es igual que todas las otras normas. El 1, 2 y 3, el 1 es parte de la introducción, 2 y 3 habla de referencias y glosario. O sea, nos define, ¿no? Todas las otras partes. Entonces, insisto, nos da la pauta para gestionar el riesgo. Tiene estas 3 figuras básicas donde habla de esto, de los principios, marco de referencia y procesos. Esas 3 figuras las vamos a ver aquí adelantito, ¿sí? Entonces, número 1, como está escrito la norma, es objeto y campo de aplicación. Aquí en esta norma se proporcionan directrices para gestionar el riesgo, proporciona un enfoque común para gestionarlo y puede utilizarse a lo largo de la vida de la organización, ¿sí? O sea, bueno, y otra cosa, insisto, esta nos da pautas para gestionar el riesgo para cualquiera de las otras normas de ISO 9001
2015, 14.001, 2015, 45.001, 2018. Sin embargo, esta norma 31.000 no es certificable, o sea, esta nos da bases para la otra, ¿sí? ¿De acuerdo? Sí. Tengo que tomar agua porque ya se me resecó mucho la garganta. Entonces, el punto 2 nos habla de referencias normativas. Esta norma, así clarito como dice ahí, no tiene referencias normativas. Ahí está. Términos y definiciones. El primer término nos habla del riesgo, precisamente porque esta norma es gestión de riesgos. Entonces, define el riesgo como efecto de la incertidumbre sobre los objetivos. O sea, sobre cada uno de los objetivos de la calidad y de los procesos, de las operaciones, lo que tenga un objetivo que puede ser susceptible a una incertidumbre, o sea, que pudiera existir un cambio que pudiera afectarme en la calidad o en el medio ambiente o en la seguridad de salud del trabajador. Ahí está el riesgo, ¿sí? A la entrada, un efecto es una desviación respecto a lo previsto. Puede ser positivo, negativo o ambos. Los objetivos pueden tener diferentes aspectos y categorías. Con frecuencia, el riesgo se expresa en términos de fuentes de riesgo, eventos potenciales. Hace referencia a que están descritos en el 3.4, 3.5, 3.7, ¿no? Dentro de la norma. Aquí yo les puse esta figura. Antes se las dibujaba en el pizarrón. Y me entretenía ahí, ¿no? Con esto. Entonces, para que entendamos un poquito mejor lo que es el riesgo con esta incertidumbre, ¿no? De un cambio. Espero que puedan ver la imagen que está ahí. Aquí donde estoy apareciendo yo, aquí arribita, aparece una casita y luego más atrás aparecen otras casitas, unas personas. Hay un camino por aquí en medio y además de eso, hay una persona sentada en medio del camino. ¿Ya la vieron? Sí. Ok. Sí, profe. Ahora observen lo que está acá a la izquierda. Arriba hay unas personas como que andan, fueron así como que haciendo senderismo, andan allá arriba y hay una roca y que esa roca se ve como muy redonda, ¿verdad? Entonces chequen que esas personas están medio cerca de esa roca. Si está así como redonda, ¿qué pudiera pasar? Observen, y qué pudiera pasar con la personita esta de aquí e incluso con las casitas, ¿no? Alrededor. Les va a caer encima. Va a Entonces, rodar. claro, existe el Va a haber un accidente. riesgo de que la roca ruede, ¿verdad? Y ahora, analizar ese riesgo es que pueda tener consecuencias que incluso aquí es muy exagerado, ¿no? Aquí puede llevarnos a consecuencias muy graves, ¿se fijan? Pudiéramos hasta hablar de pérdidas de vida de una persona. Entonces aquí involucramos situaciones de seguridad muy extremas, ¿sí? Ahora, para hacer una analogía de esto del riesgo y de una amenaza, porque lo que teníamos ahí en la roca es que no va a rodar si no existe que lo mueva, pero sigue siendo un riesgo, ¿verdad? Ahora, vemos aquí una amenaza. Observen a esta personita. Están las nubes y puede hacer que llueva. Ahí están los truenos. Entonces, la amenaza es que se puedan Caer encima. caerle encima. Ajá, esa sigue siendo amenaza porque no va a pasar. Ahora, ¿qué riesgo tiene? Pues que se pueda mojar, ¿verdad? Porque lo que va a salir de esa nubecita, eso sin considerar que le vaya a caer el rayo encima, ¿eh? Vamos a ver un poquito menos exagerado. ¿Está bueno? Okay. Ahora, riesgo de mojarse. ¿Por qué hay una vulnerabilidad con ese riesgo? Porque no tiene abrigos, no tiene paraguas, puede andar en sandalias y conocemos que si seguimos en el camino, pues hay más consecuencias, ¿verdad? Sabemos nosotros que puede llegar a las consecuencias hasta de enfermarse. Ahora,
Observen ustedes aquí la capacidad. Botas, paraguas, abrigo. ¿Qué hizo esta persona con la capacidad? Controló el riesgo, eliminó la vulnerabilidad. La amenaza sigue existiendo, ¿verdad? Pero controló el riesgo y ya no hay problemas. De eso trata la gestión de riesgos. Ahora, es con una analogía como esta, utilizando a las personas, pero ¿qué es un riesgo de calidad? Vámonos a una operación. Tratar de controlarlo. Tienes que tratar de controlarlo, pero vamos a ver un ejemplo de un riesgo de calidad. Yo les pregunto, porque no recuerdo, ¿qué hicieron ustedes en las corridas? No me acuerdo. Recuérdenme qué hicieron con el maestro Cristian. Osos y cojines. Ok, un osito, los ositos. Y cojines. Y cojines, ok. Entonces, vamos a ver, ¿eran con costura o pegados? Con costura. ¿Eh? Ahí les da un riesgo de calidad dentro del proceso productivo. Existe el riesgo de que se quebren las agujas, ¿sí o no? En las máquinas de coser. Sí. ¿Okay? Sí. Si se quebran las agujas, ¿qué puede pasar? Le puede picar un ojo al operador. Pues desde lastimarse las manos, lastimarse un ojo, pero sobre la calidad del producto. Puede Pues, quedar Va a coser incrustada. mal. Ok. No, Es puede ser para la producción también. Lo que quiero yo es que enfoquen el riesgo a la calidad. Enfoquen el riesgo a la calidad, porque aquí es donde se me confunden mucho y todo el tiempo quieren enfocar el riesgo a la seguridad y salud del trabajador. Y ya les he dicho que existen riesgos de calidad ambientales Se y de... pierde una ganancia. Nosotros tuvimos un riesgo, maestro. ¿Eh? En el cojín nosotros pegábamos el pinito de Navidad con silicón. Entonces, por factor de tiempo, muchas veces, pues la persona que estaba pegando ese dibujo, ¿no? Pues se quedaban ahí hebritas de silicón. Obviamente, pues no es tan exagerado, ¿no? Pero pues ese ya es un riesgo de calidad. Claro, influye en la calidad de tu producto e influye directamente. Ahí vas con a donde iba ahorita y ahorita voy a lo de la pistolita de silicón. Perfecto, gracias Arlet, gracias. Mira, tienes la parte de la aguja, se te quebra la aguja, ¿detienes o no detienes el proceso, la operación? Sí. La operación la vas a detener. Entonces, realmente esa no es la amenaza es que se te quebre la aguja, pero el riesgo es que tienes un riesgo de que la operación se detenga debido a que se quebren las agujas. Y todavía te genera algo más ese riesgo, o sea, si se detiene la operación. Ahora, ¿cuánto tiempo puedes perder en el cambio de aguja? Entonces, ¿cómo vas a controlar esto? No necesariamente ustedes sabían cómo cambiar la aguja, tuvieron que aprender, ¿verdad? Ahora, vas a controlar esto tienes que capacitar a tu personal. Los controles son varios, los controles aquí de ese riesgo de calidad. Tu personal va a estar calificado, o sea, va a estar ya capacitado con eso para observar cuando la aguja tiene un desgaste antes de que se quebre. ¿Sí? Para que, o que haga cambios en la costura que generen cambios en el producto. Entonces, tiene que tener esa capacidad de poder observarla antes de que suceda el problema. Ahora, 1, capacitas. Es uno de los controles. 2, si ya se te quebra, tienes que llamar a alguien de mantenimiento. No, lo puedes capacitar para que haga el cambio. 3, entonces, tienes que tener agujas extras disponibles para que pueda hacer el cambio y también lo capacitas en esto, para que pueda cambiarlo en cuestión de segundos, no minutos. Porque acuérdense que un segundo dentro del takt time los va a volver locos en la producción, ¿sí o no? Sí. Pero al final de cuentas, si tú le sumas en todo el día de producción,
y nada más pierdes 20 segundos en hacer el cambio, te reacomodas al ir produciendo alrededor de tu hora de producción, ¿sí? Que se note bien porque esto es un riesgo de la calidad. Ahora, ahorita lo comentaba Arlet, ¿sí? Tenían el problema con el silicón, ahí va, que dejaba los hilos, ¿sí? ¿Cuál es el riesgo con este tipo de pegamento? Tienes varios, ¿sí? Riesgos a la calidad. Uno, principalmente, el principal, que no te quede pegado igual, ¿sí? Y luego los bordos, si pones mucho, pues ya se hace una bola, ¿no? Y si Ahí pones vas. poquito, tiende a despegarse de algunos lados. Ajá. Y luego como eran figuras irregulares, pues, o sea, tenías que saber muy bien dónde aplicar porque, pues, era un pinito de Navidad, ¿no? Ya ves que tienen muchas esquinas, no era como un círculo y rápido, ¿no? Era una figura irregular y pues ahí también era algo que tenías que tener mucha práctica. Y ahí te va un control de calidad que te lo da una de las herramientas de Lean Manufacturing, es poner pokayokes para que siempre sea la misma cantidad y que no te queden bordos y que no te, pues tienes que idear, tienes que utilizar cálculo, todo lo que sabes de diseño, y idearte algún aditamento que para la hora de que tú rellenes ese pegamento sea siempre la misma cantidad, siempre el mismo alrededor. Por lo general se utilizan moldes para eso y que también mantengan el calor para que el pegamento se distribuya bien y no se seque antes de que pongas la otra parte, ¿sí? El mismo pokayoke te puede hacer que hagas el corte de los hilitos al mismo tiempo que vas a tú echar el pegamento, ¿sí? Pero es que todavía no estudiábamos eso, maestra. No, es parte de la preparación, no se desesperen. Pero para allá vamos, pues, o sea, ¿tú puedes controlar ese riesgo? Sí, eso es lo genial de la gestión de la calidad. Vamos a tener los riesgos, ahí están, ¿sí? Sin embargo, lo interesante de la gestión de riesgos es que los encontremos, que los describamos, pero sobre todo que los controlemos y de ser posible, que los eliminemos de tajo, de completo, ¿sí? Que ya no vuelvan a aparecer. ¿Vieron por qué? La gestión de riesgos es bien importante. Además, ya con estas versiones de los estándares estos de 9001, 14001 y 45001, tenemos la premisa que como se hace gestión de riesgos, ya no hay acciones preventivas. Aquí ya, si acaso nos llegan a salir acciones correctivas, pero básicamente haciendo gestión de riesgos, no debería ni tener necesidad de tener acciones correctivas. ¿Por qué? Los estamos checando constantemente a esos riesgos, los estamos analizando de tal forma que estamos pendientes de esos riesgos y no haber problemas con ellos. ¿Se fijan? O sea, sí es bastante interesante la gestión de riesgos. Términos y definiciones, ahí está gestión de riesgos, las actividades para dirigir y controlar en base a cada riesgo, partes interesadas porque se habla de ellas, ya saben ustedes que es todo aquella otra organización o personas o los que se involucren con respecto al contexto de la organización. Fuente de riesgo, aquel elemento que por sí solo o en combinación con otros tiene el potencial de generar un riesgo, ¿sí? Evento, pues de que ocurra o no un riesgo, consecuencia que se afecten los objetivos de la calidad en este caso o los objetivos de la gestión integral. Hay probabilidad del riesgo, hay que tenerlo evaluado, que hay que controlar, sobre todo es lo más interesante, el controlar los riesgos. Y bueno, ya nos pasamos a los principios. Principios, aquí son 8 principios para la gestión del riesgo. Esto nos ayudará a
proteger el valor. Voy avanzando lo más rápido que puedo, o sea, no nos vamos a detener extremadamente a estudiar 31,000, ahí está la información. Es la figura 2 que la veíamos al principio de las diapositivas, donde aparecían figura 1, 2 y 3. Aquí destacan estos los principios, donde está en el centro la creación y protección del valor, que va a incluir que sea integrada, estructurada, adaptada, que sea inclusiva, dinámica, mejor información disponible, factores humanos y mejora continua. Vamos a ver, deberían, dice, los principios habilitar a la organización para gestionar los riesgos. ¿Sí? Nos vemos acá, aquí están los 8, que tiene una estructura, está estructurada y es exhaustiva, contribuyendo a los resultados de la propia organización y sobre todo aquí de la calidad. Es integral, se adapta, es inclusiva, o sea, debe incluir a todas las partes interesadas y sobre todo, miren, dentro de la gestión de riesgos, obviamente lo mejor para hacer esto es hacerlo por áreas y quiere decir que por procesos y de ser posible de los procesos, si hay varias áreas que se controlan en ese proceso, pues que cada área tenga su gestión de riesgos. Y todo esto se baja a, o sea, cómo se hace realmente la gestión de riesgos. Al final de cuentas, se generan varios documentos. Los primeros que te van a marcar cómo hacer esto es hacer un análisis FODA. Porque en el análisis FODA puedes ver las amenazas. Se acuerdan que las amenazas nos pueden llevar un riesgo. Bueno, y ver tus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Y si haces o no un FODA, puedes hacer la gestión de riesgos, sí, o sea, no es obligatorio. Ahora, lo que hacen todas las organizaciones es generar matrices de riesgos, con riesgos de calidad, riesgos ambientales, riesgos de seguridad, etcétera, según cómo esté construido su sistema de gestión. Y las matrices, que son tablas, las matrices tienen los riesgos en una columna, tienen la descripción del riesgo, tanta información como se pueda. Pero lo importante es que esta información contenga en las columnas, que tengas información de cómo controlarlo y cómo medirlo. Tienes que poderlo medir. Y luego algo que es muy usual en todas las empresas, en todas las organizaciones, es en la medición, cuando ya le das valor al riesgo, lo puedas ver dentro de un semáforo. Ya tú sabes que si te sale en rojo, órale, ese riesgo tienes que estarlo controlando y con mucho cuidado, y de preferencia lo controlas diario, y si puedes, cada segundo, de ser posible, ¿no? Habrá riesgos que son moderados, que pueden estar en verde, pero existen. Entonces, por más que estén en verde en tu semáforo, tú tienes que estar vigilando. Todo eso nos va a ayudar a una matriz de riesgos. Bien interesante, ¿no? Debe ser dinámica la gestión de riesgos. Debe tener mejor información disponible. O sea, tú debes de tener su histórico, vas avanzando, vas moviendo ese riesgo, pero debes de conocer cómo sucedió el riesgo y si ya sufrió cambios. Factores humanos y culturales también entran a la gestión de los riesgos y con mejora continua. Siempre aparece, ¿no? En los sistemas de gestión. Marco de referencia, que es la segunda de las partes de, además de contexto, está marco de referencia y está el proceso para cómo se realiza la gestión de riesgos. Entonces, el marco de referencia nos habla de que esto asiste al cómo integrar la gestión de riesgos en tu sistema de gestión. Es un apoyo de las partes interesadas, particularmente de la alta dirección. El marco de referencia, como lo ven aquí en la figura 3, que está liderazgo y compromiso, y ven que es integral, lleva diseño, implementación, valoración y mejora, ¿no? Esas 5 partes. La organización debería valorar sus prácticas y procesos existentes de la gestión del riesgo.
El marco de referencia nos va a llevar, por supuesto, como lo veíamos anteriormente, como lleva a sus partes interesadas, entonces pues lleva al liderazgo y compromiso, alineado a la gestión del riesgo, comunicando el valor de la gestión. Me voy yendo rápido, todo esto está copiado directamente de la norma ISO 31000. La integración nos dice para la situación de la gestión de riesgos, es que todos los miembros de la organización tienen que ser responsables de gestionar los riesgos. Se determinan los roles. Dentro de esta integración se tiene el diseño, la comprensión de la organización y su contexto, la articulación del compromiso de la gestión del riesgo, asignación de roles, autoridades, responsabilidades, asignación de recursos, establecimiento de comunicación y consulta. Todo esto jugará un papel importante dentro de ese contexto. Para implementar es importante que se desarrolle un plan. Por eso, en lo que les decía ahorita, dentro de lo que al final se lleva a cabo dentro de matrices de riesgos, las matrices, además de contener el riesgo, la evaluación, también deben de llevar la temporabilidad. Tú vas a controlar, pero ¿cómo esperas irlo controlando? ¿Cada cuándo lo mides ese riesgo? Tienes que tener esa posibilidad. En la valoración que les mencionaba ya ahorita, que se debe medir periódicamente el desempeño y se debe determinar si se está logrando los objetivos de la organización o también se definen nuevos riesgos, ¿sí? La mejora nos habla de la adaptación, adaptando el marco de referencia de la gestión en función de los cambios internos y externos, y nos lleva esto a la mejora continua, adecuando siempre en base a la gestión de riesgos. Nos lleva esto a el proceso, que esta ya es la última parte, pero es la parte más amplia, porque es cómo realmente haces la gestión de riesgos. Para eso está esta figura que ven aquí, la figura 4, me tengo que mover un poquito para que la vean mejor, donde ustedes ven, primero se ve a la izquierda comunicación y consulta como entrada. Y si ven ustedes alcance, contexto y criterios, que sería la primera parte, es el proceso, lo que está ahí en medio, y vean que es evaluar, cómo en base a identificar el riesgo, analizar el riesgo, valorar el riesgo, si hay que darle un tratamiento a él, y siempre con ese paso último que está aquí, que hay que dar un seguimiento y revisión. Y esto, vamos otra vez a que siempre nos vamos a encontrar en los sistemas de gestión, el ciclo de Deming. Planear, hacer, verificar, actuar. Dentro de todo esto, ahí está donde se tiene que tiene que dar vuelta todo el ciclo de Deming para gestionar los riesgos, ¿sí? Ahí está el proceso ilustrado. La gestión del riesgo a través de esta norma recomienda un proceso, paso a paso. El proceso de la gestión de riesgo es integral de la gestión y de la toma de decisiones. Puede aplicarse a nivel estratégico, operacional, de programa o de proyecto. Y aunque el proceso de la gestión de riesgo se presenta frecuentemente como secuencial, en la práctica se dice que tiene que ser iterativo. Ya lo decía yo al principio, que tiene que evaluarse constantemente y tiene que llevar esos cambios cada vez que lo evalúas. El proceso incluye comunicación y consulta. Las partes interesadas tienen que saber y comprender ese riesgo o los riesgos que existan para tomar decisiones, para llevar a las acciones específicas en todas y cada una de las etapas de los procesos y donde existen los riesgos. Alcance, contexto y criterios. Es la siguiente parte del numeral 6.3 de la norma ISO 31000-2018. El propósito de esto es llevar una evaluación y un tratamiento apropiado del riesgo. El alcance del proceso y el contexto y los criterios implican que sean definidos y que comprendan las necesidades o el propio contexto
internas y externas. El alcance debe definirse dentro de la generación de la organización. ¿A qué se refiere este alcance? Este alcance no es del sistema de gestión, sino es de los riesgos, de cada uno de los riesgos. Entonces, cada uno de los riesgos debería estar bien definido con objetivos y decisiones, resultados, tiempo, ubicación, inclusiones, exclusiones, herramientas, o sea, cómo lo vas a controlar, recursos si necesitas para controlar lo que por supuesto vas a ocupar, y relaciones, si está relacionado con otros procesos o con proyectos o actividades a través de la organización. Contexto externo e interno busca definir y lograr los objetivos. Debería reflejar el entorno específico de la actividad donde se va a aplicar la gestión de riesgos. Y todas las actividades, de preferencia, todas las actividades en la organización deben tener evaluación de riesgos, deben de tener gestión de riesgos, perdón. Es importante que se comprenda este contexto de gestión de riesgos para que se pueda evaluar con objetivos y actividades de la organización, que pueda tenerse bien en la organización, en los factores de la misma, como fuentes de riesgo. El propósito de alcance del proceso para esta gestión de riesgo es para que se vea como un todo y que sean las bases para todo lo que haga la organización. O sea, la gestión de riesgos debe estar presente antes incluso de hacer cada operación. Entonces, a esto nos va a invitar la gestión de riesgos, a que hagamos un análisis antes de hacer nada en la organización. Tenemos que analizar los riesgos. ¿Para qué? Pues para que no sucedan, para que no nos genere alguna contingencia, para que exista verdaderamente la calidad, para que no tengamos problemas con los aspectos ambientales y para que no tengamos accidentes o daños a la salud de nuestros trabajadores. Hay un punto 634 que define los criterios del riesgo para valorar la importancia del riesgo y apoyar los procesos de decisiones. Se alinea con el marco de referencia, refleja los valores, objetivos y recursos de la organización y son coherentes con políticas de la propia organización. Deberían considerar los criterios, la naturaleza y los tipos de las incertidumbres o riesgos que pueden afectar a los resultados y objetivos. Se definen y se miden, debe considerarse el tiempo, deben ser coherentes con las mediciones, etcétera. 6.4, la evaluación del riesgo. Aquí es donde ya, la primera parte es que definas los riesgos en el proceso de la gestión del riesgo. Ahora, la segunda parte, que es esencial, es evaluar. Ya les decía yo, hay que hacer ponderaciones y donde les decía que podemos usar el semáforo, pero el semáforo sale primero de la parte cuantitativa, perdón, de cuántos. Hay que hacer una valoración, hay que poner ponderaciones y luego, pues, por supuesto que mejor, ¿no? Poner el semáforo porque así lo identificamos más fácil y más rápido. ¿Qué más tenemos? Bien. El propósito, identificación del riesgo, 642. De identificarlos es encontrar, reconocer y describir los riesgos para ayudar o impedir que una organización logre su objetivo. Entonces, si existe ese riesgo, pues no vamos a avanzar como organización. Por eso hay que tener identificados los riesgos, pero después de identificarlos, pues hay que evaluarlos. ¿Sí? La identificación habla de fuentes del riesgo, causas, amenazas, vulnerabilidades, cambios en los contextos interno y externo de la organización, indicadores de riesgo emergentes que van surgiendo en el momento, naturaleza y valor de los activos y los recursos, consecuencias, limitaciones, factores relacionados con el tiempo, etc. La identificación del riesgo también nos habla de si las fuentes están o no bajo su control. Y el identificarlos correctamente nos llevará a que realicemos una verdadera evaluación y un verdadero análisis
para ver los riesgos, fuentes del riesgo, consecuencias, probabilidades, eventos, escenarios, controles y su eficacia. Avanzo. La probabilidad de los eventos y sus consecuencias debe estar considerado en el análisis de riesgos, entre otros datos. Ahí está en las diapositivas, ustedes lo leen después. Ya me estoy cansando de hablar. Voy a brincar esta parte de análisis. Quiero llegar a la valoración. La valoración nos va a ayudar en la toma de decisiones. Implica comparar los resultados del análisis de riesgo con los criterios de riesgo establecidos. Considera opciones para el tratamiento. O sea, tú evalúas, pero luego ve opciones, que es llegar a los controles. Lo que queremos es controlar el riesgo. ¿Y dónde lo ponemos? Ahorita en los ejemplos que veíamos, dentro de el utilizar una aguja o un pegamento en específico, y veíamos que, ¿sabes qué? Dale estos controles. ¿Y cómo los ponemos? Los ponemos en el procedimiento de trabajo. Entonces quiere decir que en el hacer del trabajo va a estar controlado el riesgo. Allá queremos bajar el control, que exista realmente, ¿no? Las decisiones deberían tomarse en cuenta en base con un contexto más amplio y las consecuencias reales, etcétera. Ahora, ok, ya evaluaste. Ahora, ¿qué haces con el tratamiento del riesgo? Formulas y seleccionas opciones, o sea, controlas, planificas, implementas, evalúas la eficacia. Y, aquí un punto muy importante que habla, el riesgo residual. Tú evalúas, controlas el riesgo y de cierto modo lo disminuyes, pero sigue existiendo porque reevalúas tus riesgos otra vez y puede ser que, por ejemplo, tu escala la tienes del 0 al 30. Y quiere decir que si está evaluado del 20 al 30, es un riesgo alto. Y después de que lo empieces a controlar y todo, bajas el riesgo de 10 a 20. Todavía sigue existiendo. Eso es el riesgo residual, ¿sí? Después de que tú reevalúas, una vez que ya controlaste, todavía tienes el riesgo. Y se le llama residual. Y tienes que evaluar si residual es aceptable o todavía no. ¿Sí? Todo eso vamos viendo en la gestión, en los sistemas de gestión. Hay que seleccionar opciones de tratamiento. Eso incluye contrastar los objetivos con costos, esfuerzos y propias desventajas de los controles que le vas a dar a esos riesgos. Seleccionen las opciones para el tratamiento de riesgos. Hay que buscar que las opciones eviten el riesgo, acepten el riesgo, eliminen el riesgo. Y vean estos otros dos puntos: modificar probabilidad y consecuencias. Es viendo las acciones que se implementan para que disminuyan. Y, por ejemplo, en el de modificar las consecuencias para disminuir el impacto. Compartir el riesgo si se puede y retener el riesgo. Ya casi estamos terminando. Selección de las opciones para el tratamiento del riesgo. Pueden no producir los resultados esperados y también pueden producir consecuencias no previstas. No porque estemos haciendo gestión de riesgos ya los eliminamos. Esto es un aprendizaje a través de ese ciclo, la mejora continua de la propia organización. Nos va a permitir que esté cada vez mejor, pero una decisión tomada, un control que tú le diste al riesgo puede no funcionar, pero por eso es que lo tienes que revisar, analizar constantemente. Entonces, esto te va a permitir ver si el tratamiento fue el correcto o no. Porque no hay una receta, pues, que tienes este riesgo, tú te sentaste, todos los involucrados en esa área, en ese departamento, definieron sus riesgos, en este caso de calidad, identificaron y propusieron los controles. Pero es parte de la mejora continua, que constantemente se estén buscando también mejores controles para los propios riesgos. Seguimiento y revisión nos lleva a asegurar y mejorar la calidad y la eficacia del diseño, la implementación y los resultados del proceso. Incluirán planificar, recopilar, analizar información, registrar resultados y proporcionar retroalimentación. Esto es muy similar al punto de la norma, de cualquiera de las normas 9,000, 14,000 y 45,000. Tienen una parte que se llama igual, seguimiento y medición.
preparación e implementación de los planes de tratamiento del riesgo, con acciones, con recursos, con medidas, con restricciones, informes, hay que seguir dando monitoreo, plazos, ¿sí? Y registrar informe, o sea, tiene que aparecer información documentada de que se está haciendo gestión de riesgos. Y esto va y topa con, en este caso, al que estábamos estudiando ISO 9001, va y topa allá con la gestión de riesgos, con la evaluación de riesgos, hay varios numerales donde te hace el llamado a que lo estés haciendo y pues te lleva a esta norma, a la 31.000, pero aquí te lleva de vuelta a ISO 9001. ¿Sí? Ahí está, lo sacamos directamente de la página de ISO para tener esa referencia, ¿no? Del mismo documento. ¿Sí? Entonces, listo, muchachos, recapitulando, ¿qué vimos hoy? Varias cosas. Vimos, repasamos los debes de la norma de ISO 9001-2015 y repasamos, bueno, no repasamos, estudiamos la gestión de riesgos con ISO 31000-2018. ¿Qué toca? ¿Qué sigue para hacer entre todos? Ahí les va. Ya para hoy quedaron de ya hoy tener definido con qué empresa iban a trabajar ustedes, con qué organización. No le voy a llamar empresa en sí. Entonces, voy a darles un espacio así pequeñito para que por comunidades, por grupos, ustedes ya me den la definición de quiénes eran y lo consideramos como otra tarea para todos. Y les voy a abrir un espacio donde van a empezar a trabajar ya. Ustedes van a describirme, van a empezar a aplicar las normas. Entonces van a hacer una descripción inicial de su organización y van a hacer el enfoque de la organización donde van a hacer un diagrama de procesos y van a hacer un FODA por procesos. ¿Sí? No necesariamente tienen que ser 20 o 30 oportunidades, 20 debilidades, 50 amenazas. Pueden ser 3, 4, yo no sé, porque dependerá de la organización, ¿sí? Entonces ya nos vamos a meter a trabajar en esto. Entonces, lo que van a realizar alrededor de la semana, como les digo, van a hacer el diagrama de procesos de la organización. Y van a hacer un FODA. Entre su grupo de trabajo. ¿Estamos? ¿Escucharon? Sí, profe. Sí. Ok. Sí. Por supuesto que va a haber dudas, entonces por eso nos veremos tanto en la sección de la clase que debería ser los martes, para dudas, como también después de las horas de clase, ahí estamos. Listo. Cerramos en el límite, que bárbaro, nos echamos y ya no tenemos garganta. Pero un gusto, muchachos. Ahí les voy a dejar la documentación, el video se va a cargar porque nos fuimos muy rápido, yo entiendo, pero para poder alcanzar a ver la gestión de riesgos y ustedes la van a seguir estudiando a través de este tiempo. Y vamos a dar una continuidad después de que ustedes ya me hayan hecho ese diagrama en procesos y el FODA, van a ser matrices de riesgos. Entonces, es importante que hayamos visto esto porque ya la siguiente semana vamos a platicar sobre ISO 14000 e ISO 45001. Entonces, ya también con el enfoque de riesgos, para que cuando hagan la matriz de riesgos, el trabajo ese de matriz de riesgos va a incluir riesgos de calidad, riesgos ambientales y riesgos de seguridad y salud en el trabajo. No, sí, ya, lo que fue flojeritis ya fue, empezamos a entrarle al trabajo, a la aplicación. ¿Listo? Muy bien. Muy bien. Y les recuerdo otra cosa también, que dentro de la programación están supuestos a tener una evaluación, además de clase, la siguiente semana tienen una evaluación de conocimientos. Entonces hay que repasar todo lo que hemos estudiado. Es relativamente sencilla la evaluación, pero sí hay que repasar. Listo.
El jueves, ¿o qué día sería el examen? Ahí está programado, creo que es el jueves, no recuerdo la fecha, pero creo que sí. Ok. Si no me equivoco, si está programado para ese día, ahí lo tienen en su primera hoja del cuaderno. Bueno, un gusto, chicos. Cerramos. Cuídense, que estén muy bien. Bye bye. Nos vemos, maestra. Gracias, Saludos. maestra, igualmente. Adiós. Gracias. Bye bye. Cuídense.